Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta clase, una clase más de la Universidad Vida de Éxito. Mi nombre es Javier Méndez y yo soy su maestro asesor. Y vamos a hablar de algo muy importante hoy. Sé que estamos en la materia de carácter de Dios, es mejor conocida en la teología sistemática como teología propia, y estamos hablando específicamente de quién es Dios, ¿no? Ontológicamente, hablando acerca del ser de Dios. Cuando me refiero al estudio ontológico, me refiero justamente a esto, ¿no? Al ser de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y bueno, es que hablar acerca de Dios o propiamente de la teología, pues es algo que nunca vamos a acabar y nunca va a dejar de sorprendernos, ¿no? Sin embargo, aunque el conocimiento de Dios es ilimitado, no podemos saber todo a ciencia cierta o precisamente porque somos humanos, somos mentes humanas y posiblemente en el cielo todavía vamos a tener que conocer a Dios porque Dios es un Dios infinito y nosotros pues somos creados, ¿no? Seres creados. Sin embargo, Dios aún así se ha revelado a nosotros para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos tener una relación con Él, que es lo que espera. Dios no espera de nosotros que nosotros le conozcamos todos los misterios ocultos, todas las cosas que se preguntan, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué Satanás se rebeló? Si había otro ángel atrás y cosas que especulan personas que no tienen sentido, ¿sí? Especular. Pero Dios nos ha dejado en su palabra la revelación que realmente necesitamos para conocer a Dios. Y esa revelación que tenemos, que es la Escritura, nos da una gran referencia para saber quién es Dios. Y eso pues a mí me motiva para conocerlo. Ahora, esto es importante porque quiero leer un texto bíblico. Hoy vamos a hablar acerca de la personalidad de Dios. Este es un tema muy importante y quizá no estoy muy de acuerdo con decir personalidad, pero pues sí vamos a tomar este tema con personalidad. Cuando digo personalidad me refiero a la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y voy a darle lectura a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Nosotros entendemos que Dios es un Dios personal y vamos a desarrollar este tema en base a esto. Cuando yo recién salí del Instituto Bíblico, pues ustedes saben que hay personas que no conocen el Evangelio y pues hay personas que ni siquiera profesan ninguna religión, ¿no? Y me enfrasqué en una charla con una persona que pensaba que Dios era como un tipo de energía. Y esta persona me decía, pues yo creo que Dios existe, pero que es como un tipo de energía, es como un tipo, es como un tipo de poder que rige las cosas. Y bueno, yo lo único que le contesté es, no puedes creer que Dios es así porque no podemos tener comunión con la energía. No podemos tener una relación específicamente con la luz eléctrica, que es energía. Y aunque existe la energía y aunque da funcionalidad a las cosas, y si queremos luz, vamos a la energía eléctrica para que funcione, nunca podría yo tener relación con la energía. ¿Por qué? Porque no, la energía eléctrica, le decía yo, no es una persona, ¿sí? Y aunque Dios quizá no es como nosotros, seres finitos, cambiantes, Dios sí es una persona. Dios es una persona, quizá no como nosotros, pero nosotros sí somos como Dios. Y quiero aclarar esto porque cuando hablo acerca de la persona de Dios, no quiero que tomemos referencia a nosotros físicamente. Cuando hablo acerca de la persona de Dios, estoy hablando de alguien que piensa, alguien que sabe, alguien que siente, alguien que ve, alguien que actúa, ¿sí? Y reiteradamente la Escritura nos habla acerca de esto, ¿no? Que Dios es un Dios que actúa, que obra, que siente, ¿no? Y pues yo creo que si Dios fuese una energía, así hablando lógicamente, sin irnos a la Escritura, una simple energía, pues no podríamos tener una comunión con Él. Y esta idea se popularizó mucho porque si alguno de ustedes ha visto Star Wars,
pues es esta idea, ¿no? Que la fuerza te acompañe, y en realidad pues es algo que es panteísmo, ¿no? Es otra cosmovisión que realmente no tiene nada que ver con el cristianismo. Con eso en mente quiero que hablemos acerca de la personalidad de Dios. ¿Por qué decimos que Dios es una persona? ¿Por qué decimos que Dios es una persona con la que podemos tener una relación, ¿no? Una relación de intimidad, una relación... por eso hablamos con Él, ¿no? Por eso oramos, por eso cantamos, porque sabemos que Dios es un Dios que escucha, que le agradan ciertas cosas. Por eso es que no pecamos, nosotros no pecamos para ir al cielo. No, nosotros no pecamos para eso, sino que no pecamos simplemente porque no queremos desagradar a Dios, porque sabemos que la santidad, ¿no? Las buenas obras agradan a Dios, por eso hacemos esas cosas, no para ser salvos. Entonces, cuando entendemos estas cosas de que Dios es una persona, empezamos a darnos cuenta que Él no es simplemente un Dios, un plasma, ¿no? Que está ahí en el universo rigiendo las cosas, ¿no? Involuntariamente, sino que Dios es una persona que sabe, que actúa, que conoce. Y la palabra de Dios es infalible, ¿no? En este aspecto nos muestra cómo es Dios y la grandeza de Dios, la persona de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros hemos conocido a Dios de diversas formas y de diversas maneras. Pues, como decía H. Strong, creo que fue H. Strong o no recuerdo, no, creo que fue Herman Babbing, este teólogo holandés, me parece que era holandés, que a Dios le conocemos en medida y en proporción que le amamos. Entonces, yo sé que usted, hermano, usted que está aquí viendo este video, sé que usted ha conocido a Dios de alguna forma, ¿no? Quizá Dios le sanó y conoce a Dios como su sanador. Quizá Dios le ha respondido en alguna situación familiar y Dios es el que, Rafa, ¿no? Rafa, el sanador también, el que sanó su relación familiar. Y yo sé que de alguna forma usted ha conocido a Dios. Y eso es de algo personal y en medida en que usted ama a Dios. Pero también es bueno que nosotros entendamos que Dios es una persona y que Dios, al igual que nosotros, tiene esas cualidades, ¿no? No porque Dios se parezca a nosotros, sino más bien nosotros nos parecemos a Él. Por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y normalmente lo que hacen, lo que yo quiero entender, lo que yo quiero que ustedes, entiendan, es de que no debemos hacer a Dios una figura humana, ¿sí? No debemos entender a Dios desde el principio humano. O sea, de decir, el hombre es como el punto de partida para entender a Dios. No, sino que Dios es el punto de partida para entender al hombre, en su composición, en su imagen, en todas las características que tenemos de Él, ¿no? Cuando Dios dice que fuimos formados, ¿no? Que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Él, no precisamente quiere decir que fuimos hechos físicamente, ¿no? Igual que Él, sino quiere decir precisamente que fuimos hechos en espíritu, como Él es, a su imagen y semejanza. Y cuando hablamos del espíritu es porque vemos en San Juan capítulo 4, versículo 23, que Dios es espíritu. Y bueno, nosotros no somos este cuerpo físico, ¿sí? Este cuerpo físico es nuestro cascarón. Este cuerpo físico realmente es diferente para muchas personas, ¿no? Si todos poseyésemos la imagen y semejanza de Dios físicamente, pues todos seríamos iguales en la fábrica. Pero en realidad el cuerpo físico es un diseño especial de parte de Dios. En realidad nosotros somos a imagen y semejanza de Él en espíritu. En el espíritu, no en el alma, ¿no? Porque pues en el alma es donde nosotros tenemos las emociones, pero en el espíritu nosotros tenemos esta capacidad de discernir, ¿no? Esta capacidad, la conciencia. Y justamente en eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el espíritu podemos percibir, ¿no? El pecado, podemos gozar la santidad, podemos
tener una relación con Dios, que es lo más importante. Si no fuera a través del Espíritu, con la carne o con el alma, no podríamos tener una comunión con Dios. Y por eso mismo quiero que hablemos hoy acerca de la personalidad de Dios. Quiero que veamos algunas cosas desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué decimos que Dios es una persona? ¿Sí? Y voy a darle las definiciones de personalidad que tengo aquí. La definición de personalidad se define como teniendo facultades de sensación, percepción, conciencia propia y poder de determinación propia en vista del fin moral. Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de la demás. ¿Sí? El concepto de personalidad proviene del término persona. ¿Sí? Y quiero hablarles acerca de 3 elementos esenciales de la personalidad. Primero, hay 3 elementos esenciales de la personalidad. Primero es la inteligencia, después la inteligencia, que es la capacidad de pensar. ¿Sí? Yo sé que todos aquí somos inteligentes de alguna forma. También la sensibilidad, que es el poder de sentir. Y por último, la volición, que es el poder de la voluntad. Y cuando hablamos de estas 3 cosas, cuando entendemos que hay estas 3 cosas en un ser, entendemos que son personas, ¿sí? Que hay una persona ahí. Por ejemplo, lo vemos en los ángeles, ¿no? Tienen la inteligencia, tienen la sensibilidad y también tienen un poder de voluntad. Cuando vemos esto, entendemos que hay alguien que es una persona. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos esto. Y obviamente, si nosotros no viéramos esto en las Escrituras, pues diríamos: Dios no es una persona, sino simplemente es una energía, como decíamos al inicio, ¿no? Pero vemos que Dios tiene estas características. Las vemos en la Escritura y las vemos que Dios constantemente las está mostrando, ¿no? en toda la creación. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la inteligencia, la Biblia nos muestra la personalidad de Dios y quiero que hablemos de la inteligencia. Y esto va muy relacionado con el argumento teleológico. ¿Sí? Dios no es un Dios que simplemente hace las cosas por hacerlas, sino que nuestro Dios es un Dios inteligente. Cuando nosotros vemos la creación, como hablábamos en el video anterior, hablábamos acerca que el argumento teleológico va a partir de la creación, y en este argumento nos damos cuenta que la creación no solamente es un conjunto de materia formada, sino que es realmente la creación tiene un diseño, y cuando hablamos acerca de un diseño inteligente, sabemos que todo diseño inteligente tiene que tener una mente inteligente detrás de esto. Vemos el cielo, vemos cómo el sol sale todos los días, vemos cómo se mete, vemos cómo los árboles salen cuando se siembran unas semillas, vemos cómo los animales se pueden reproducir, vemos cómo el hombre y la mujer pueden tener familia. En todo lo que hay en la creación es un diseño inteligente, y nuestro Dios es un Dios inteligente, ¿sí? Dios no es un Dios que está apartado, ¿no? del conocimiento que hay. Dios sabe todas las cosas que pasan. Dios es un Dios inteligente. Dios es un Dios que expresa su inteligencia tanto en la creación y en la formación de cosas, en el diseño de las cosas, como también en el saber obrar en cada situación de nuestra vida. Y ahora, cuando yo digo que Dios es inteligente, yo estoy diciendo que Él es el más inteligente, el que sabe todas las cosas de principio a fin y que sabe obrar de una forma adecuada. Me parece curioso porque a veces pretendemos ser más inteligentes que Dios, ¿no? En alguna ocasión estaba conviviendo con un amigo que también es cristiano, pero estábamos en un tiempo libre, y él empezó a decir, ¿no? ¿Y qué pasaría si tuviéramos, en vez de 2 piernas, tuviéramos 2 brazos, ¿no? Atrás, otros 2 brazos en vez de 2 piernas. Y él empezó a decir, seríamos más ágiles, podríamos tener
más agilidad en lo que hacemos. Y pues yo solamente le dije, no te creas más sabio que Dios. Obviamente, si Dios nos puso 2 piernas es porque sabe que es lo mejor para nosotros, ¿sí? Y a veces pretendemos, ¿no?, tener un poco de mayor inteligencia, ¿no? A veces no es directamente, ¿no?, pero a veces subjetivamente llegamos a plantear, ¿no?, y pensar, Dios, te puedo ayudar de esta forma, si quiero lograr este plan, ¿no? En realidad dejemos que Dios obre en nuestras vidas conforme la inteligencia, ¿no?, el modelo, el propósito que Él ya diseñó para cada uno de nosotros. Dios es el mejor arquitecto, Dios es el mejor diseñador de nuestros futuros. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Quiero que lo leamos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Creador. Él piensa y sus pensamientos no son de maldad hacia nosotros, sino que sus pensamientos, hermanos, son cosas buenas para nosotros. Sí, siempre les he dicho esto a los hermanos de la iglesia donde me congrego. No piensen que Dios está pensando en hacerles el mal. No vivan con ese temor de pensar que Dios te va a poner el pie en el siguiente día cuando todo te esté yendo bien, y que Dios va a llegar a ponerte el pie para que algo pase mal. No, Dios no está pensando en hacerte nada mal. Dios está pensando en hacerte bien. Y todo lo que ocurre, las situaciones difíciles, todo eso nos ayuda para bien. Y ese es su plan y esa es su manera de actuar y pues de demostrarnos, ¿no?, su inteligencia en nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestra vida si nosotros no tuviéramos esas pruebas, ¿no? Nuestro crecimiento espiritual se estancaría por completo. La otra cosa que vemos en Dios es esta sensibilidad, ¿sí? Un deseo. ¿Sí? En Dios vemos no solamente la inteligencia, sino que también vemos en Dios un deseo por las cosas buenas, ¿no? Un deseo por que su creación haga las cosas buenas, ¿sí? Salmos 33:5 dice, ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dice Salmos 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios que tiene una sensibilidad, o sea, nuestro Dios siente. Nuestro Dios no es un Dios, como dicen, ¿no?, los hermanos pentecosteses, todos creo que somos pentecosteses, no sé si todos seamos, dicen, no, Dios no es un Dios de barro, ¿no? Dios no es un Dios de piedra. Y ciertamente Dios no es un Dios de piedra, sino que nuestro Dios siente también. Nuestro Dios tiene este sentir. Y no hay una forma mejor que explicarlo que en los días de Noé. A Dios le dolió en su corazón haber formado al hombre. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para el hombre no era que se echara a perder como en los días de Noé. Imagínense, sabemos que ahorita la situación en todo el mundo está mal, pero en los días de Noé ni siquiera me imagino toda la perversidad que habría en ese tiempo, hermanos. O sea, estamos hablando de que tanta fue la maldad en ese momento que a Dios le dolió y le pesó en su corazón. Entonces, cuando hablamos acerca de esto es porque Dios sí siente. No crean que Dios no sienta, o no crean que porque Dios es un Dios poderoso, fuerte, sublime, no tiene sentimientos, ¿no? Cuando digo sentimientos no me refiero a estas emociones que nosotros tenemos tan disparejas, ¿no? Que a veces estamos bien, a veces estamos mal. No, sino que me refiero a que Dios tiene esta capacidad de sentir, ¿no? Y también de sentirse ofendido cuando pecamos, porque cuando pecamos no solamente estamos dañándonos a nosotros, sino que estamos ofendiendo la santidad de Dios. Y eso es algo muy importante. Ahora, cuando también hablamos acerca del sentir de Dios, pues también vemos que Dios es misericordioso, como leíamos, ¿no? Dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dice Salmo 103, versículo 13,
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él siente, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que vivimos, Él sabe cómo nos va. A veces nos va bien, a veces no nos va bien, pero Él sabe, y como un verdadero Padre se compadece de nosotros cuando nos va mal y cuando sabe que tenemos hasta el cuello las situaciones de nuestra vida. Entonces Dios siente, claro que Dios siente. Dice el Santiago capítulo 5 versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es algo sorprendente, hermanos. La verdad es de que tener un Dios así, pues es algo muy bueno para nosotros, ¿sí? Y por último, quiero que veamos la voluntad, ¿sí? La voluntad determina la dirección que conduzca a fines racionales. Dios tiene voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta. Y yo quiero que entendamos la voluntad de Dios, porque teológicamente hablando, tenemos que entender la voluntad de Dios desde tres perspectivas. Desde tres ángulos. Porque a veces decimos, la voluntad de Dios es perfecta, y claro que es perfecta, pero cuando hablamos de la voluntad de Dios no podemos simplemente definirla, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pensamos que es, wow, ¿no? Que uno sea un súper evangelista y pues un chorro de cosas que nos imaginamos, ¿no? Cuando la voluntad de Dios, pues también dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios tenemos que verla desde el punto de vista teológico, desde tres puntos, desde tres ángulos distintos. Entendemos que la voluntad de Dios, o esta voluntad que Él tiene, puede ser decretiva, permisiva o perceptiva, ¿sí? Quiero hablarles solamente de la decretiva. Cuando hablamos acerca de la voluntad decretiva de Dios, estamos diciendo que todas las cosas que se hacen, que pasan, que ocurren, son porque Dios las ha determinado así. Y pues si quieren saber un poco más acerca de la voluntad permisiva y perceptiva, pues tienen que ir a otro curso de VE para que podamos resolver esto. No es cierto, pero sí, después se las voy a comentar, ¿sí? Pero cuando hablamos acerca de la voluntad que Dios tiene, es este deseo de hacer algo, ¿no? Y en su voluntad decretiva lo encontramos. Cuando hablamos acerca de la voluntad decretiva, estamos diciendo que Dios hace, pues, lo que Él considera, ¿no? Es su voluntad. Por ejemplo, la voluntad de Dios se expresa en las Escrituras, esa es su voluntad decretiva. Todas las cosas, toda la historia trazada es la voluntad decretiva de parte de Dios. Y también, por ejemplo, en hechos actuales podemos decir que Dios no se equivoca, ¿no? Y jamás se va a equivocar. Por ejemplo, la voluntad decretiva para Dios en el hombre es que sea hombre y en la mujer es que sea mujer. A la diferencia de muchas personas que están viviendo fuera de la voluntad de Dios, diciendo ellas que son mujeres en cuerpos de hombres o que son hombres en cuerpos de mujeres y un sinfín de cosas, ¿no? que no aparecen en la Escritura. Pero cuando hablamos acerca de la voluntad, la voluntad determina la dirección que conduzca a fines racionales. Y hablamos también en la voluntad de Dios decretiva de su soberanía. Cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él hace lo que Él quiere y lo que a Él le parece correcto, ¿sí? Dios no nos pidió un consejo para poner las estrellas, ¿sí? Dios no nos pidió un consejo para establecer el día, ¿no? y la noche. Dios no nos pidió un consejo para establecer los límites del mar. No, eso lo hizo en su soberana voluntad. Dios no nos pidió un consejo para decirnos antes de mandarnos a la tierra, ¿no? Oye, ¿quieres ir a la familia Pérez o a la familia Ramírez o a la familia Méndez? No, sino que Él nos mandó a la familia
donde estamos nosotros. Él es un Dios completamente sabio y Él en su soberanía muestra su voluntad. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios es un Dios que tiene una voluntad y esa voluntad se cumple. Dice Daniel capítulo 4, versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bueno, entonces entendemos desde este punto de vista 3 cualidades de parte de la personalidad de Dios. Primero, Dios es un Dios inteligente. Lo vemos en la creación, lo vemos en su plan para nosotros. Segundo, Dios es un Dios que siente. Sí, lo vemos cuando Él es compasivo con nosotros, cuando nos va mal. Lo vemos también cuando Él es alegre, cuando nos va bien, cuando hacemos su voluntad. Lo vemos también en la Escritura, cuando nosotros voluntariamente accedemos al pecado y ofendemos su santidad. Entonces Dios es un Dios que siente, Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios que siente. Y por último, Dios es un Dios que tiene una voluntad. O sea, todo lo que Él quiere hacer, lo hace, y esa es la voluntad decretiva de parte de Dios, ¿sí? Cosa que una energía, cosa que un plasma, cosa que el universo entero no podría hacer por sí solo. Lo digo tratando de refutar al panteísmo, ¿no? Que piensa que todo es Dios y en realidad solamente existe un Dios único y verdadero, la cosmovisión teísta. Muy bien. Y con eso quiero que vayamos a algunos atributos de la personalidad de Dios. Ya para terminar, vamos a ver esto. En los atributos de la personalidad de Dios encontramos que, primero, Dios se enoja. Sí, Dios sí se enoja. Algunas personas dicen: nuestro Dios es un Dios alegre. Y bueno, sí, Dios es alegre, pero Dios también se enoja. No quiero que lo pasen desapercibido. Dios se molesta. Pero tampoco quiero que exageren, ¿no? Porque, por ejemplo, en la tradición, la iglesia tradicional, normalmente nos enseñaban que Dios era un viejito que siempre estaba enojado, ¿no? Bueno, a mi parecer así me lo enseñaron, ¿no? Ahí en el catolicismo. Y en realidad no es así, ¿no? Pero Dios sí se enoja contra el pecado. Primera de Reyes 11:9. El Dios de amor también tiene la capacidad de airarse. Su enojo es una expresión de su carácter justo y su amor al enfrentarse al mal. Y una vez me preguntaron, entonces, enojarse no es pecado, y pues no es pecado. Pero recordemos lo que dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis, ¿sí? O sea, enójate, pero no llegues a cometer un acto que pueda ofender a Dios. ¿Cómo podemos enojarnos o cómo puede estar permitido el enojo? Esa es una mejor pregunta, ¿sí? Podríamos estar enojados con el pecado, pero no lo hacemos. A veces nos hacemos amigos del pecado o del diablo, ¿no? Pero el enojo es correcto, ¿no? Por ejemplo, cuando defendemos la vida cristiana, no la tenemos que defender con amor, pero pues yo creo que como Dios es amor, pero también se enoja, cuando Dios se enoja, sigue teniendo amor y se enoja con amor. Entonces tenemos que imitar su carácter, ¿sí? Yo sí me enojo seguido, ¿no? Con las religiones falsas que simplemente los líderes de esas religiones buscan, ¿no? Tener controlados a sus súbditos, ¿no? Las sectas falsas, pero bueno, ese es otro punto. También Dios se entristece, Génesis 6:6, lo vimos hace un momento. Dios es celoso, ¿sí? Más celoso que un hombre con su novia. Dios es un Dios celoso que solamente quiere la exclusiva adoración hacia Él. Y unos pueden decir: es que Dios es egoísta. Dios no es egoísta. Dios es celoso porque Él es digno de recibir la adoración, toda la adoración que pudiera haber en la tierra, Él es digno de recibir. No quiero que vean a Dios como estas personas que pretenden que Dios, el Dios de la Biblia, es un machista. No,
Dios es celoso porque Él es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿sí? No podríamos, por ejemplo, yo sé que los celos a veces son correctos, ¿no? Porque Dios es celoso, ¿sí? Debemos tener celo por lo que es correcto. Pero Dios no es tóxico, ¿no? Como algunas personas piensan, ¿no? O como algunas personas se expresan así. Dios es celoso porque Él es digno de recibir toda gloria, de recibir todo honor. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. También vemos que Dios ama, Apocalipsis 3:19, y pues lo vemos en toda la Biblia, Dios ama. Dios aborrece, Proverbios 6:16, sí, Dios aborrece, y Dios posee los atributos de personalidad. Por lo tanto, si en la Escritura nosotros vemos que Dios es así, pues vamos a tener que darnos cuenta y afirmar que Dios es una persona que quiere tener una relación con este mundo, una cosmovisión llamada deísta. Cree que Dios creó al mundo, pero cree que Dios está lejos del mundo, ¿no? O sea, Dios creó el mundo como un relojero que hace un reloj y lo echa a andar y ahí lo deja botado. Pero en la Escritura jamás vemos esto. En la Escritura vemos un Dios que interviene. Cuando el hombre se está echando a perder, Dios entra. Cuando el hombre se está desviando, Dios actúa. Y genial, gloria al Señor por todas esas cosas que pasan. Y Dios interviene. Y Dios es tan bueno. Entonces nos damos cuenta que Dios es una persona. Y pues sin tanta rebuscada, la personalidad de Dios puede ser apreciada mediante sus nombres, sus atributos, sus contrastes y sus hechos. Dios es tan bueno con nosotros. Y pues esto es en materia teológica, la persona de Dios, la personalidad de Dios. Si Dios no tuviera estas tres cualidades que definen a una persona, la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad, pues no podríamos afirmar que es una persona, pero Dios es una persona. Y es por eso mismo que nosotros nos acercamos confiadamente ante Él cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos alguna otra actividad. Vemos cómo Dios obra cuando estamos orando y pidiendo por algo. Dios actúa y provee. Él es fiel, ¿sí? Y aunque yo pueda decirles esto de parte de Dios, yo sé que ustedes lo conocen. Dios no es una energía, sino más bien es una persona con la que podemos pasar tiempo. Jamás Dios se revela a nosotros como algo distante o como algo muy, muy, muy lejano, incapaz de entenderle. Cuando vemos la Escritura, Dios nos habla en un lenguaje que nosotros podamos comprenderle, porque Él es una persona que quiere tener una relación con su creación. Para que nosotros podamos entender un poco de la personalidad de Dios, Dios nos muestra que Él es el Padre, o sea, que Él es el creador de todas las cosas y también que Él es la persona que cuida de nosotros. Tengamos confianza en Dios. Esta ha sido su clase. Los espero el martes. Si ustedes van a ver la videoconferencia el lunes, los espero el martes si ustedes van a ver este video el lunes, los espero el martes. Con cualquier duda que ustedes tengan, vamos a tratar de resolverlas. Y te voy a pedir, por favor, que si no estás suscrito a este canal, por favor, suscríbete. Y también que le des like y dejes un comentario para que yo sepa que tú viste este video, ¿sí? Y pues es que estés aprovechando todo lo que VE te está brindando y te está dando. De verdad, muchas gracias por llegar al final de este video. Me motivan para seguir dando enseñanzas. Y con esto termino y que Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Les mando un abrazo. Hasta pronto.